¿Qué opina usted de que la embajada estadounidense tenga que desmentir algo que por lo menos replican, si no es de ellos, por lo menos replican la parte de más que ataca más, sí. Ya no es crítica, sino que ataca con mentiras la presidencia y el actuar del gobierno? Es una actitud muy conservadora, la mentira. Hay mucha hipocresía, mentira en los argumentos. Y la verdad es que son herederos del conservadurismo del siglo XIX. Y ahora pues igual, nada más que se magnifica por las redes sociales, porque el uso de la inteligencia artificial. Imagínense qué debe haber en un programa de televisión, ustedes saben cuál es, donde cuando yo salgo a dar un mensaje, ese mismo día con inteligencia artificial cambian lo que digo en mi voz y lo publica como chiste. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, me refiero a latinos para que no... Entonces usan este esquema donde estoy hablando y cambian mis palabras. Tienen derecho a criticar, pero ¿por qué este uso? Y no me afecta, en lo más mínimo. Solamente estoy dando cuenta de lo que ocurre. Pero esta cosa de noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, que le quitaron la visa a un gobernador, a otro gobernador, que imagínense para que la embajada de Estados Unidos tenga que salir a decir que no es cierto. Que es responsabilidad y seriedad. La libertad conlleva responsabilidad siempre. Y lo diré abierto y directo, la televisora Azteca, TV Azteca, llamó a no votar. Incluso hizo un programa especial, no del voto de la elección judicial o algún título. No les fue muy bien con su llamado, ¿no? Sí. Le pusieron efectivamente, como dice mi compañero, la farsa electoral. Pero ¿cuál creen que sea ustedes el motivo? No quiere pagar impuestos. Y sobre este mismo tema, Presidenta, y a propósito de las llamadas fake news, mentiras, circuló una imagen, un post donde incluso citaban una lista de políticos que se les había retirado su visa por temas de narcotráfico. Sí. Fue desmentida por la embajada. La embajada de Estados Unidos tuvo que... Eso es lo que iba a preguntarle. ¿Qué opina usted de que la embajada estadounidense tenga que desmentir algo que por lo menos replican, si no es de ellos, por lo menos replican la parte de más que ataca más, sí. Ya no es crítica, sino que ataca con mentiras la presidencia y el actuar del gobierno? Es una actitud muy conservadora, la mentira. Hay mucha hipocresía, mentira en los argumentos. Y la verdad es que son herederos del conservadurismo del siglo XIX. Porque desde entonces, y a Madero igual, y ahora pues igual, nada más que se magnifica por las redes sociales, porque el uso de la inteligencia artificial. Imagínense qué debe haber en un programa de televisión, ustedes saben cuál es, donde cuando yo salgo a dar un mensaje, ese mismo día con inteligencia artificial cambian lo que digo en mi voz y lo publica como chiste. A nosotros también, a varios reporteros nos han cambiado aquí en la mañanera formulando alguna pregunta ya con una historia ahí y que usted... En el mismo lugar. No sé qué. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, me refiero a latinos para que no... Entonces usan este esquema donde estoy hablando y cambian mis palabras. Bueno, tienen derecho a criticar, pero ¿por qué este uso? Y no me afecta, en lo más mínimo. Solamente estoy dando cuenta de lo que ocurre. Y después, bueno, hay fraudes, ¿no?, que se hacen como llamando a invertir en algo que pues, ahí puede haber otro tipo de objetivos, pero esta cosa de noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, que le quitaron la visa a un gobernador, a otro gobernador, que imagínense para que la embajada de Estados Unidos tenga que salir a decir que no es cierto.
Entonces, ¿qué es responsabilidad y seriedad? La libertad conlleva responsabilidad siempre. Presidenta, a propósito de este tema de la manipulación de la información o alteración, ya incluso mentir abiertamente, o incluso esa sería mi pregunta también, llamar a no votar, es decir, ir contra el propio ejercicio ciudadano. ¿Usted qué reflexión le da a todo esto? Sabemos perfectamente, por ejemplo, y lo diré abierto y directo, la televisora Azteca, TV Azteca, llamó a no votar, incluso hizo un programa especial, no del voto de la elección judicial o algún pues título. No les fue muy bien con su llamado, ¿no? Sí. Le pusieron efectivamente, como dice mi compañero, la farsa electoral. ¿Qué opina usted, Presidenta? Digo, no es nuevo, pero de una concesión pública, digo, de una televisora privada, pero… ¿Cuál creen que sea ustedes el motivo? No quiere pagar impuestos. Perder aliados. Pues así como que qué impacto tuvo. O sea, que voten 13 millones de personas en una elección al Poder Judicial y que el presidente de la Corte tenga más de 6 millones de votos. Imagínense. Es algo inédito frente a 100 votos, ¿no?, del Senado que hubiera tenido. Presidenta, y aprovechando el tema del día de hoy sobre la infraestructura… En el fondo que hay, perdón que te interrumpa, no tienen ya impacto. O sea, hay mucha desesperación porque no tiene receptividad en la gente, en el pueblo. Han perdido mucha credibilidad, muchísima. Entonces, llaman a no votar. ¿Por qué llaman a no votar? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Prácticamente nada. Mejor que se organicen, ¿no? Porque así muy organizados, pues no están. Como les decía, el presidente del PAN llama a no votar y sus gobernadores votan. O sea, así que qué organizados. Llaman a una marcha y no pueden llenar ni la mitad del Monumento a la Revolución. Y los oradores. Entonces, ¿qué hay en este momento desde mi perspectiva en México? Mucha conciencia. Y la gente sabe. Entonces hay reconocimiento del movimiento al que representamos. Presidenta, y comentaba que a propósito de la presencia del secretario de Infraestructura, Comunicaciones e Infraestructura, y todo lo que ha mencionado a propósito de lo que estamos viviendo con la época de lluvias o el inicio. El día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la inversión sobre ciclovías. Es algo que también usted tuvo bajo su responsabilidad en la Ciudad de México. Llama la atención los números que son, de los 553 kilómetros de ciclovías ya existentes, pues darle el mantenimiento, mejorarlas, construir… se comprometen, no se compromete, más bien ya está presentando el trabajo de la construcción de 50 biciestacionamientos masivos, un velódromo, y se emplearía el programa de Ecobici al sur, oriente y norte de la ciudad. Entre otros aspectos más detallados, los 300 kilómetros adicionales durante su gobierno. Preguntarle primero, ¿cuál es su opinión al respecto sobre esta infraestructura? Y es facilidad, obvio, la movilidad de la ciudad es fundamental, pero también creo que este tema de lo que estamos viviendo, lo que mis compañeros ya también han dicho, compañeros, sobre la negación de las lluvias, los resultados cuando vienen este tipo de trombas, porque eso fue lo que sucedió hace unos días en la ciudad, y que esto puede llegar a dar alternativas para aminorar por lo menos el uso de vehículos. En fin, ¿cuál es su opinión? Y si en este tema hay alguna otra posibilidad o
dimensionar cómo se puede apoyar al país en algunos estados, trabajar con estados, no necesariamente con el presupuesto público del federal, sino también con presupuestos de los estados, de municipios del país, si le han preguntado, si le han propuesto, sino con asesoramiento y acompañamiento. Presidenta, quisiera su opinión. Bueno, hay una orientación mundial a que en las ciudades se use la bicicleta por diversas razones. Una ambiental, pues obviamente la bicicleta no contamina. Dos, pues los embotellamientos que hay en las ciudades, que la bicicleta siempre es una alternativa. Y lo que se busca con la bicicleta, pues en general son tramos más cortos, ¿no? Porque no cualquiera puede ir 40 kilómetros en una bicicleta o no tiene la edad para hacerlo. Aunque hay personas mayores que se avientan 80, 100. Pero bueno, entonces busca siempre que la ciclovía, pues un espacio seguro para la movilidad en las ciudades. Es una orientación mundial que viene de hace tiempo y Clara la está incorporando. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente, se construyó la primera ciclovía en la ciudad. Fíjense, ahí se juntan dos cosas. Se estaba levantando la vía del tren. ¿Se recuerdan que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del 2000, de diciembre del 2000 al 2005, porque luego vino el desafuero y luego ya la campaña para las elecciones del 2006? Pues justo acababa de pasar, llevaba poco tiempo, la privatización de los ferrocarriles. Entonces la vía del tren México-Cuernavaca, que a nosotros muchos nos tocó todavía el tren México-Cuernavaca, que después fue principalmente de carga, pero nos tocó. Cuando lo privatizan, deciden que ya deje de funcionar, que no es rentable, porque pasaba por muchos tramos de la ciudad, pues que estaba en medio de la ciudad. Entonces deciden que no es rentable la empresa a la que se la privatiza. Y entonces pone a levantar las vías como fierro viejo. Como fierro viejo. Era jefe de gobierno el presidente López Obrador y era secretario de Medio Ambiente. Entonces había un movimiento cuando se construyeron los segundos pisos, era justo la época 2002 más o menos que iniciaba todo esto, que decía es que construyen segundos pisos, pero ¿dónde están las ciclovías? Entonces, en aquella época, pues como secretaria fui a ver al jefe de gobierno y le dije, oiga, ¿por qué no? Si se levantan las vías se va a invadir la vía, el derecho de vía se va a invadir. ¿Por qué no compramos el derecho de vía al gobierno federal y hacemos una ciclovía? Y le gustó la idea y en efecto se hizo. Entonces hizo la primera ciclovía sobre la vía del tren México-Cuernavaca, desde Polanco hasta el límite con Morelos. Muchísimos kilómetros, esa fue la primera ciclovía que se hizo. Ahí hay puentes todavía que se hicieron con tridilosa, con un hijo del ingeniero Eberto Castillo, para cruzar periférico y otras cruces importantes. Por primera vez se usó el famoso ecocreto ahí en el suelo de conservación para que se filtrara el agua. De ahí llegó Marcelo a la jefatura de gobierno y continuó con las ciclovías. Él hizo el domingo que se sigue hasta ahora, el cerrar Reforma para que lo use la gente para andar en bici. Se construyeron ciclovías. Después Mancera hizo algunas y luego nos tocó a nosotros construir cerca de 200 kilómetros de ciclovías nuevas. Y ahora pues me da gusto que Clara recupere esta idea de los cicloestacionamientos, porque ayuda mucho si uno anda en bici y deja la bici en un cicloestacionamiento segura y luego se sube al metro y entonces puede hacer transferencia. Entonces, qué bueno que continúe con ella. Por último, Presidenta, ¿qué opina sobre que el Museo Nacional de Antropología gana el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2025? O princesa, ¿no?
Princesa de Asturias, Ajá. discúlpeme, ya estoy cambiando. Sí. También hay un príncipe, también sí, hay un premio sí, príncipe. hay un Ajá. princesa de Asturias, por ser heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad. ¿Cuál es su comentario? Y le agradezco las respuestas. Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Pues sí, ¿no? Es un gesto de parte de la corona española reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues ya dieron el primer pasito. Espero que continúen en este proceso de reconocimiento pleno a los pueblos originarios, a las grandes civilizaciones del pasado, a los pueblos de hoy y a las grandes atrocidades que se cometieron durante la llamada conquista española. Después voy contigo.